Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de creando un juego en Unreal Engine de estilo roguelite usando blueprints y C++. En este capítulo vamos a entrar un poco más en chicha, vamos a empezar a crear cosas que van a estar chulas para más adelante, ¿vale? Vamos a crearnos un sistema de stats o de estadísticas que son las que van a gestionar cosas como, por ejemplo, lo rápido que disparamos, la salud que tenemos o nuestra velocidad de movimiento. Estos tres stats, estas tres estadísticas que acabo de definir, son las que vamos a usar en principio para nuestro stats system o stats component. Y bueno, vamos allá, vamos a ver cómo programarlas, vamos a ver cómo funcionan y sobre todo vamos a intentar pasarlo bien. Así que vamos al lío y comenzamos. Lo primero que vamos a crearnos es nuestro sistema de stats. Aquí tenemos en esta carpeta que me he creado de components, tengo un stat component. ¿Esto qué es? Esto es un actor component. El actor component, si hacemos aquí un add Unreal Class, aquí tenemos actor component, ¿vale? Es lo que me he creado y le he puesto el nombre de stat component. Como pueden ver, se me ha escapado el añadirle el RL por delante, ¿vale? No pasa nada. Digamos que no pasa nada porque al final esto es un juego que estoy desarrollando yo solo y bueno, me puedo permitir a mí mismo el haber tenido este desliz, ¿vale? Pero en el caso de que ustedes estén trabajando con más gente, deberían hacer un rename de este actor component, ¿ok? Y dejarlo con la misma nomenclatura que el resto de elementos del juego, ¿vale? Este actor component, ¿esto qué es? ¿Qué es un actor component? Un actor component, digamos que es como una especie de clase, porque en sí misma es una clase, pero es una pieza de un puzzle, ¿ok? Es un componente o es una clase que se puede acoplar o desacoplar a otros actores. Y va a funcionar pues exactamente igual que una clase, pero acoplada a otro actor más. Por sí sola no funciona. Tiene que estar sí o sí acoplada a algún actor. Porque por lo general un actor component va a ser un elemento que va a proporcionar, digamos, features o, ¿cómo se dice? O algunos elementos, funciones, variables extra a la funcionalidad principal de nuestro jugador. Pero va a ser independiente. O sea, es decir, va a estar encapsulado. Podemos tenerlo o no tenerlo. Entonces esto nos va a dar mucha libertad y, digamos, sí, creo que es el concepto correcto. Mucha libertad para poder trabajar con él. ¿Vale? Nos hemos creado este actor component que lo hemos llamado stat component. Y aquí es donde vamos a tener todo lo relativo a las stats, tanto su definición como el obtener datos de las stats, definir datos de las stats, aplicarle buff a las stats, o digamos buff, o digamos un incremento temporal, como queramos llamarle, ¿vale? Para esto vamos a hacer varias cosas, ¿ok? Aquí, como vemos, esto es la clase del actor component. Este es el LuStat component. Este sistema, digamos, va a almacenar todas las stats de cada personaje. Cada personaje va a tener sus stats. Por ejemplo, nuestro personaje va a tener salud, cadencia y velocidad de movimiento, que pueden ser unas stats que compartamos con un enemigo común. Pero a lo mejor el enemigo tiene una stat de cuánto daño hace a melee, cosa que nosotros no. Entonces, el actor component que está acoplado al personaje del enemigo, a su código, va a tener un stat de daño a melee, mientras que nosotros no. Ok. Nosotros para tener un stat es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos, o al menos los juegos de tipo roguelite, lo que tienen en un stat, o sí, en un stat, podemos decir que es un valor por defecto, que es el valor con el que empiezan los jugadores cuando empieza la partida. Y a este valor por defecto puedes
hacerle dos cosas. Una, hacerle una mejora permanente, que es, por ejemplo, has llegado a cierto nivel, has conseguido tantos puntos, te vas a meter en un santuario y por 100 puntos aumentas tu velocidad de movimiento en 50. O tu salud la aumentas en 20, por ejemplo. Eso es una de las opciones que tenemos con las stats en este tipo de juegos. Lo cual lo que va a hacer es modificarnos el valor base de ese stat. Otra de las opciones que tenemos es modificar temporalmente la variable, aplicarle un buff, aplicarle un incremento temporal. Digamos que nuestra salud base es de 50, pero durante el desarrollo del juego eh, conseguimos algunas mejoras que nos aumentan la salud en 5, o en 10, o en 15, dejándonos la salud a lo mejor en 65, en 70, en 80. Pero una vez morimos, la salud vuelve a ese valor base. Entonces, la stat en sí es lo suficientemente compleja como para que nosotros debamos plantearnos el hacer una estructura de datos. O, bueno, un struct en C++, que al final se comporta como una clase, pero digamos, en el editor, en lo que son los blueprints, va a funcionar como una estructura de datos. Esta estructura de datos, ¿qué es lo que va a tener? Pues, para empezar, como vimos en el vídeo anterior, ya dijimos que nos íbamos a meter más a piñón con los gameplay tags, que iban a ser más recurrentes. Pues aquí ya empezamos a usarlos con más asiduidad. Aquí lo primero que vamos a tener es un tag para nuestro stat. Decirle qué stat es en particular esta estructura de datos. Puede ser la salud, puede ser la velocidad de movimiento o lo que sea. Después vamos a darle un base value, que va a ser de tipo float, que este va a ser el valor permanente, ¿vale? Siempre va a ser el valor permanente. Cuando empecemos una partida nueva va a tener un valor y después, mientras vayamos aumentando los stats de manera permanente, se modificará, perdón, este valor de base value. Vamos a tener el current value, que es el que va a guardar en todo momento cuál es el valor actual de la salud, bueno, de la salud, de cualquier stat. Por ejemplo, hablando de la salud, pues por ejemplo, si mi salud actual es de 50 y me hacen 5 de daño, pues el current value va a valer 45. El base value va a seguir valiendo lo mismo y el buff value, que ahora lo explico, seguirá valiendo lo mismo igual. Lo único que nos varía es el current value. Pasará de 50 a 45 o de 60 a 15, lo que sea. Vamos a tener también un valor de tipo float que va a ser un buff value. Este va a ser el valor temporal de incremento. Es decir, si yo encuentro, aquí se irán acumulando todos aquellos valores temporales que harán que durante nuestro try o nuestro intento actual el current value aumente. Nosotros podemos tener, como ya he explicado, un base value en la salud de 50, pero el buff value puede valer 20, por lo que tanto el current value va a ser de 70. Sin embargo, si morimos y volvemos al inicio, este buff value va a volver a setearse en 0 y el current value de la salud va a volver a ser 50. El base value no se ha tocado. Ahora aquí, como vemos, vamos a crear algunas funciones que nos van a ayudar en C++ a, digamos, consultar datos de esta stat o a modificarlo. Lo primero que hemos hecho es crearnos dos constructores, uno vacío, que no va a hacer nada, sino va a definir, digamos, los valores por defecto como hemos puesto aquí. Como vemos, le hemos puesto por defecto que el base value va a ser 1, el current value va a ser 1 y el buff value va a ser 0. Y aquí tenemos otro constructor al cual podemos pasarle un stack tag y un base value. Este constructor lo que va a hacer es definir nuestro stack tag con este stack tag. Y el base value, este base value, lo va a setear a el base value que pasamos por parámetro. Y el current value lo va a hacer igual. O sea, va a poner el base value y el current value al mismo valor, al que le pasemos por parámetro. El buff value no vamos a setearlo aquí porque por defecto siempre debe ser 0 cuando creemos un stat, ¿vale? Aquí, como vemos, nos hemos creado algunas funciones que nos van a ayudar a acceder a los datos del stat y a modificarlo. Tenemos un modify base value
que va a cambiar nuestro base value a un nuevo valor que le pasamos por parámetro. El buff nos va a hacer lo mismo, eh, con la diferencia, o sea, como ven aquí, lo que hace este apply buff es aumentar el valor del buff. Me refiero, si aquí le pasamos un 5, no le va a poner que el buff value vale 5. Va a sumar lo que ya existe en el buff value, le va a sumar un 5. Si ya tenemos un buffeo de 10, digamos, pues le va a sumar 5, se va a quedar en 15. Este clamp aquí, que lo clampea a 0, es porque, por ejemplo, en la cadencia, el bufeo funciona al revés. O sea, nosotros tenemos una cadencia a lo mejor de disparar cada 1,3 segundos o 1,5. Si nosotros aplicamos un buff a el, el buff, perdón, debe ser negativo. Porque lo que buscamos es bajar el tiempo que tardamos en disparar entre disparo y disparo. Entonces por eso está este clampeo aquí, que clampear lo que significa es decirle, oye, aunque el buff values valga menos 5, tú déjamelo en 0. A partir de 0 no sigas contando hacia abajo, ¿vale? Y aquí lo que hacemos también es aprovechar y modificar nuestro current value para sumarle el buff value. Como hemos dicho, el current value es una suma del base value y del buff value. Lo siguiente que vamos a hacer es simplemente getters para obtener el stat tag, el current value, el base value, el buff value, el buff value. Y vamos a crearnos unas funciones que nos van a ayudar a hacer comprobaciones de igualdad. Por ejemplo, este contains lo que va a hacer es decirnos si el tag que le pasamos por defecto, o sea, perdón, por defecto no, por parámetro, el tag que le pasamos por parámetro coincide con el stack tag nuestro. Esto nos va a servir para, por ejemplo, cuando tengamos un array de estadísticas o de stats, poder decirle, oye, este array contiene el tag de salud, por ejemplo, entonces hace esta comprobación. Y él te dice, pues si la contiene o no la contiene. Creamos también una función muy sencillita de isValid para saber si este stat sirve o no sirve, porque debemos, o sea, sirve o no sirve, no, si está vacío o no. Porque el stat tag debe estar siempre definido, porque es el que nos va a decir qué stat somos. De nada me sirve tener un base value de 50 y un buff value de 120 si no sé quién soy. No sé si soy la salud, no sé si soy la velocidad de movimiento. Y por último, esto es ¿cómo se dice? Una sobreescritura o un override del operador igual igual para saber si un stat es igual a otro. Yo lo que he hecho es decirle que un stat es igual a otro si todos sus valores son igual al del otro. O sea, si el stat tag es igual al del otro, si el base value es igual al del otro, el current value es igual al del otro y el buff value es igual al del otro. Y aquí tenemos ya definida nuestra estructura de lo que es el stat en sí, a nivel individual, una estadística. Ya puede ser salud, ya puede ser daño, ya puede ser velocidad, ya puede ser recuperación de vida, lo que sea. Esto es la stat en sí, ¿vale? Y justo debajo vamos a crearnos la clase, que bueno, esto te lo crea por defecto ya Rider. Vamos a crearnos lo que es el actor component. ¿Ok? Lo que va a tener almacenadas estas estadísticas. Lo que nos las va a modificar o nos va a decir los datos actuales de las mismas de cada actor al que esté acoplado. Para esto lo primero que vamos a hacer es crearnos un array de esa estructura que hemos creado, de stat data. ¿Vale? Que se va a llamar stats. Después de eso, vamos a crearnos unos delegates, de los que hablaré un poquito más adelante, y ciertas funciones. Como vemos, las funciones a priori son extremadamente sencillas. Añadir stat, que añadirá el stat que le digamos a el array de stats. El remove stat, que nos eliminará una stat del array de stats. Set base value, que nos va a modificar una stat específica, su valor base, con el valor que le digamos. Set current value, que hará lo mismo. Un get stat data, donde podremos obtener, si nosotros le pasamos el gameplay tag
podremos obtener todos los datos de esa stat de este actor component. Vuelvo y repito siempre la importancia de saber que esto está acoplado al actor y nos va a devolver los datos del actor al que esté acoplado. Entonces esto nos va a devolver los datos de este stat del actor al que esté acoplado. Y esta función, getStatIndex, simplemente nos va a servir para devolvernos el índice dentro del array de stats. ¿Ok? Digamos, nosotros tenemos un array de stats, tenemos salud, tenemos velocidad y tenemos cadencia. Y nosotros queremos saber en qué índice está la cadencia. Pues la cadencia está en el último valor, tiene 3 valores, va a estar en la posición número 2. ¿Ok? Vámonos al stat component. Bueno, perdón, vamos a aplicar estas funciones, estos uProperties, que no son más que, perdón, están aquí arriba. No son más que, a lo mejor deberíamos ponerlo abajo. Bueno, podemos dejarlo aquí. Son delegates o dispatchers si estamos hablando de blueprints. Ya los trabajamos en el video anterior, no voy a pararme demasiado aquí. La única diferencia es que aquí hemos puesto 2 parámetros. Uno va a ser el gameplay tag, recordemos, como ya vimos en el vídeo pasado, que debe ser una referencia constante, y un float de updated value. Pero este delegate va a servir para cuando modifiquemos una stat, y aquí vamos a pasarle el valor actualizado del stat, y este delegate va a ser para cuando el stat esté depleted, es decir, para cuando llegue a 0, cuando esté vacío. ¿Qué va a ocurrir cuando esté vacío? Y simplemente vamos a pasar al stat. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto significa que está en 0. O sea, no necesitamos saber qué valor tiene porque ya solo por el nombre del delegate sabemos lo que va a hacer. Sin embargo, aquí hay 3 y yo he declarado 2. ¿Qué está pasando? Pues esto es algo muy interesante, especialmente para estas personas que están empezando a programar en Unreal. Es posible tener dos uProperty que llamen o que sean capaces de invocar al mismo delegate, ¿vale? Como vemos, el onModifyCurrent y el onModifyBase son ambas del mismo tipo, de statModified. El onStatDepleted es del statDepleted, pero estas dos van a invocar, digamos, al mismo delegate, pero obviamente van a tener eh, comportamientos distintos. Yo puedo acoplarme o asignarme a los modify base porque sabré que esto significa cuando me llamen desde aquí, significará que se ha modificado el valor base de la stat. Cuando me llamen desde aquí, será que se ha modificado el valor current de la stat, el valor actual. Y sin embargo, el delegate es el mismo. Ahora lo veremos en el CPP, un ejemplo de cómo se usa y lo entenderemos mucho mejor. Al venir al stat component, al punto CPP, vamos a empezar a rellenar las funciones que hemos creado. El setBaseValue lo único que va a hacer es, como vemos aquí, cogernos el índice de la stat, que le pasamos por aquí. Lo que decimos es, si el índice no existe, que retorne falso. Esto es importante, es siempre recomendable no usar -1. O sea, aquí podríamos hacer, si el índice es -1, ¿vale? Que devuelva falso, porque un índice de -1 es que no se encuentra en el array, porque no hay un índice que sea -1. Pero es más correcto hacer este enumerator de index / none, que simplemente es un -1, como vemos aquí, value -1. Pero es más claro si escribimos index / none. ¿Ok? En el caso de que sí exista el índice, vamos a obtener como referencia la stat del array de stats. ¿Ok? ¿Por qué como referencia? Pues simplemente para poder modificar directamente el valor de la stat sin necesidad de estar creando copias, modificando todos los valores y después volver a asignar ese stat al array. Vamos a coger la referencia del propio valor del stat del array y vamos a modificarlo en vivo, digamos. Una vez obtenemos esta referencia, como hemos dicho ya, comprobamos que exista o no exista. Y lo que vamos a hacer es clampear el base value a 0. También para lo mismo, para no tener valores raros de -3, -10. Es mejor asegurarnos, este tipo de stats sabemos que van a ir de 0 a algo.
Entonces es mejor siempre clampearlas antes de setearlas. Como vemos, aquí cogemos nuestro data, que al final es un stat data, es la estructura que hemos creado antes en el punto H, y estamos llamando a una de sus propias funciones, modify base value, para que nos cambie el valor de base value a este nuevo new value clampeado a como mínimo 0. Lo que vamos a hacer ahora también es actualizar el valor actual de nuestra stat bueno, a la suma del base value y el buff value. ¿Por qué? Porque como acabamos de hacer, acabamos de modificar el base. Por lo tanto, el current debe modificarse. Hemos pasado de tener 50 permanentes de salud a tener 60. Eso debe verse modificado en el dato actual de la variable. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es sumar ambos datos, el base value y el buff value, y hacemos un set current value, que ya veremos ahora, justo aquí debajo, como lo hemos definido. Y aquí está lo que hemos hablado antes de los delegates. Aquí lo que hacemos es un onModifyBase.broadcast, que es llamar a este delegate o decirle, oye, a todas aquellas funciones que estén enganchadas a este delegate, diles que se tienen que activar. ¿Vale? ¿Y qué le vamos a pasar? Pues le vamos a pasar el stat y el clamped value, el valor clampeado a mínimo 0. ¿Ok? Vale. Una vez hecho esto, vamos a venir al current value, al setear el current value. Como vemos, la primera parte es exactamente la misma. Obtener el índice, comprobar que existe, obtener el data o el stat del array, comprobar que existe, clampear el valor a 0 y hacerle un data current value clamped value. Esto más adelante podríamos hacer una función llamada set current value y hacerle lo que debamos hacerle, ¿no? En este caso, el current value sí debe comprobar si el stat está vacío o no. O sea, si ha llegado a 0 o no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo comprobamos en el base value? Porque puede ser que el base value, por lo que sea, esté en 0, que no debería. Pero el buff, tengamos un buff aplicado de 10. Entonces, aún seguimos teniendo valor. No hace falta comprobar si está depleted o si está vacío. Donde sí que debemos comprobarlo es en el current value. ¿Por qué? Porque el current value es el que de verdad nos marca en qué punto estamos. Si nos queda vida, no nos queda vida. Si nos queda, digamos, yo qué sé, maná. Si en algún momento se mete maná. Si nos quedan hechizos, cualquier cosa. Eso debemos comprobarlo en el current value. Es el que está marcando el valor real del stat en todo momento. Entonces, si el clamped value es igual a 0, aquí sí hacemos el onStatDepleted. ¿Ok? Y en el caso de que no esté depleted, pues simplemente le decimos que, oye, he modificado el valor actual de la variable. Todas aquellas funciones que estén enganchadas a este onModifyCurrent deben activarse y deben saber que este stat ha sido modificado en este valor. Y volvemos true. En el gameplay no hacemos nada. El getStatData, lo único que nos dice es, primero comprobamos que el gameplay tag sea válido. Y si no, lo único que hacemos es recorrer el array. Y como vemos aquí, si el stat, digamos, si el stat contiene el gameplay tag, pues entendemos que es el mismo. Por lo tanto, rellena los datos y devuelve true. Si recorres todo el array y no encuentras una coincidencia, devuelve falso. El getStatIndex hace algo similar, pero lo que devuelve es el índice en el que se encuentra. Como vemos aquí no es un for each, esto es un for each. O sea, le da igual el índice, simplemente recorre uno por uno. Pero aquí sí somos capaces de manejar el índice. Como vamos aquí va de 0 hasta num, esto es un for de toda la vida, no voy a pararme mucho tampoco. Y si lo contiene, pues devuelve simplemente i, devuelve el índice. Si no, si el stat no es válido o si no hay una coincidencia, lo que devuelve no es -1, es index none, ¿vale? Eso es importante. De resto, addStat lo único que va a hacer es un addUnique. Este addUnique es una función que tiene Unreal para meter casi similar a lo que hacen los set, pero en arrays nos va a añadir este new stat solo si no existe. O sea, si este stat ya existe en el array, no nos lo va a meter. ¿Y cómo sabe si existe o si no existe? Con el igual que modificamos anteriormente. O sea, si el tag es el mismo, si el base value es el mismo, si el current value es el mismo, etcétera, etcétera.
Y el remove stat va a ser lo mismo, pero aquí sí debemos ir uno por uno comprobando si coincide o si no coincide. Lo que hacemos es que si no coincide el elemento, que pasa a la siguiente iteración, y en el caso de que sí coincida, simplemente remueve este elemento del array. Ya está. Ya hemos completado el actor component de las stats. Ahora vamos a crearnos una gameplay tags para precisamente rellenar estas stats cuando llegue el momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos venimos a la clase gameplay tag defines que ya creamos en el video anterior y creándole, diferenciándola de los weapons. Aquí yo he puesto un comentario para diferenciar los weapons de los stats. Hemos creado 3 stats. El de salud, el de velocidad de movimiento y el de rate of fire, cadencia, fire rate, como queramos llamar. Ok, perfecto, ya está, ya lo tenemos. Ya podríamos acoplar este stat component a un actor y ese actor va a, digamos, ser capaz de tener stats. Ok, pero estas stats necesitan unos valores por defecto, necesitan ser configuradas de alguna manera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Vamos a venirnos a, bueno, vamos a crearnos, perdón, una carpetita nueva llamada Data Assets, donde nos vamos a crear un, así venimos aquí a All Classes, Data Asset, un U Data Asset, ¿ok? Y vamos a llamarle, en mi caso yo le he llamado RLDA Character Config. Este config que tiene, digamos, es muy similar a lo que son las data tables, las estructuras de las data tables, como ya hicimos aquí en los weapons del vídeo pasado, ¿vale? Pero esto no es un struct, es una clase, es distinto. Ahora veremos que son muy similares, pero sus funcionamientos, sobre todo a nivel de memoria, son muy distintos, ¿ok? Entonces, yo creo que primero está bien porque les enseño ambas formas de crear una estructura de datos que nos servirá para configurar cosas. Y segundo, porque esto va a ser más eficiente. Y después me explicaré. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este character config? Este character config, lo único que va a tener, como vemos, aquí sí podemos tener ufunctions, o sea, este data asset sí va a poder ser llamado desde Unreal, o sea, perdón, desde el editor y sí va a poder ejecutar ciertas funciones. ¿Ok? Aquí lo único que vamos a hacer es crearnos un mapa, que es un tmap de gameplay tags y float. ¿Esto qué va a hacer? Los valores por defecto de las stats. Aquí vamos a tener un mapa que va a ser, por ejemplo, ahora lo veremos en el editor, pero esto va a ser, por ejemplo, salud 50, velocidad de movimiento 400, por ejemplo. Esto va a definir cuáles son los valores por defecto de estas stats. Después nos hemos creado dos variables, dos funciones, perdón, que esto sí deben estar hechas dentro del punto H. Eso sí es importante. Y aquí, como vemos, vamos a crearnos simplemente un getStatsData que va a devolver el mapa, no hace otra cosa, devuelve el mapa, y una función que nos va a devolver, perdón, el valor por defecto del stat que le digamos. Entonces es algo muy sencillo. Va a ir, va a comprobar que en el mapa que hemos creado existe esta gameplay tag. Si no existe, devuelve -1. Y si existe, pues devuelve simplemente el valor de esa tupla. Porque los mapas al final son una tupla de gameplay tag y de float en este caso. Pues va a buscar cuál es el valor de la tupla del gameplay tag del stat que le pasamos por parámetro. Y es lo que nos va a devolver. ¿Vale? Todo bien, todo correcto. Ahora, lo siguiente es pasar al nuestro character base. ¿Por qué otra vez character base? Pues porque nuestros enemigos también van a tener stats, van a tener salud, van a tener daño. Ellos también se van a mover a cierta velocidad. Entonces, no podemos ponerlo en el main player. Tenemos que ponerlo en el character base. Todos los personajes deben tener stats, al menos en nuestro juego. Esto, como siempre digo, esto es completamente personalizable al proyecto de cada uno. Pero este tipo de juegos de estilo Rogue Elite, yo entiendo que todos los personajes que creamos deberían tener al menos una stat de salud, ¿no?
Entonces, si nos venimos a nuestro character base, al punto H, aquí vemos que hemos añadido dos cosas respecto al vídeo anterior. Hemos añadido un data asset de tipo character config, que va a ser nuestro data asset de configuración del personaje, y hemos añadido un uStats component, ¿vale? Esto, como vemos aquí en el punto CPP, es bastante sencillo. El stats component debe simplemente hacerse un create default subobject. No debemos atachearlo a nada. ¿Por qué? Ahora veremos en Blueprint, lo veremos más visual, pero esto no va atacheado a ningún elemento físico, entre comillas, del actor. Esto simplemente es, digamos, una parte más de su cerebro, por decir algo. Pero no va atacheado a nada físico, no va atacheado al mesh, al cuerpo, no va atacheado al weapon, no va atacheado a un widget que tenga. No, esto simplemente es una parte más del propio actor. Por lo tanto, solo debemos crearlo, no debemos atachearlo a nada. Y character config no debemos ni crearlo ni nada. No es un componente del actor. Es una variable más. Como puede ser, por ejemplo, este gameplay tag. Esto tampoco lo creamos un subobject. Esto es simplemente una variable más. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Vale? De resto, nos hemos creado dos funciones más. Un init character setup y un getConfigData. El getConfigData es exactamente igual que el getWeaponMesh. Nos devuelve el puntero a este data asset, porque recordemos que como es una clase, podemos tratarla como puntero sin problema. Esto nos va a devolver el character config del actor. Y este init character setup vamos a ver qué es lo que hace y dónde se llama. Pues este init character setup lo único que va a hacer es comprobar que existe el character config. Y aquí viene algo que yo expliqué en el vídeo pasado, que aquí cobra sentido. Aquí, en el caso de que el stats component no exista, es decir, por lo que sea, el stats component no lo hemos definido o en este momento no está cargado, si no existe, no queremos hacer un return. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto se encarga de setear o se va a encargar de setear todos los valores por defecto del actor. Si no tiene el stats component, a lo mejor tiene otro stat. Tiene un stat de, yo qué sé, de daño. O de daño me refiero de hacer daño, recibir daño. O tiene un actor component de, yo qué sé, de 1000 cosas. Puede ser cualquier cosa. Si nosotros aquí le ponemos un return, va a dejar de comprobar todo lo que viene por debajo. Eso no nos interesa. Oye, el stats component no existe. Pues puede ser por mis motivos. A lo mejor es que no debe existir en este personaje. Eso significa que ya, si no existe el stats component, dejamos de comprobar todo lo que venga por debajo. En este caso en particular, no. Aquí deberíamos poder seguir mirando lo que ocurre. ¿Qué es lo que hacemos? Pues decirle, oye, si no existe el stats component, vamos a loguear en la consola y decirle, oye, ten en cuenta que el stats component no es válido en nosotros, en este personaje. ¿Ok? Pero si el stat es válido, pues aquí es cuando cogemos y de nuestro data asset sacamos todas las stats con sus valores por defecto. Decimos que si está vacío, logueamos otra vez y decimos, oye, esto como vemos son warnings, no son errores, son warnings. Oye, ten cuidado, en el character config de este personaje no hay stats. Así que ten cuidadito porque no vamos a añadirle stats. Pero en el caso de que sí existan, simplemente vamos a hacer como vemos. Es un for each de un t-tuple o una tupla de gameplay tag y float. O sea, vamos a sacar cada stat por defecto de los valores por defecto que hemos sacado del data asset y vamos a decirle una última comprobación. Oye, este stat en particular no tiene un gameplay tag. Pues no me lo añadas, porque eso significa que algo está mal. Necesitamos el gameplay tag, si no, no nos sirve de nada. En el caso de que exista, vamos a crearnos como hicimos antes. Si se acuerdan ustedes, creamos un constructor que permitía dos parámetros. Permitía un gameplay tag y permitía un valor por defecto. Entonces, esto aquí como vemos, el key es el gameplay tag y el value es el float. El key de la tupla y el value de la tupla. Entonces aquí hemos creado una nueva estructura de datos de tipo StatData que por defecto va a tener un gameplay tag que va a ser el que nos venga de la tupla
y va a tener un valor por defecto, tanto base value como current value, de lo que nos venga de la tuple. Y vamos a llamar al stats component y vamos a decirle añade el stat, new stat. ¿Ok? Pues esto es todo. Ya tenemos un sistema de stats a priori completo, al menos para nuestro proyecto. Obviamente esto puede complicarse extremadamente en exceso, pero para nuestro proyecto, por ahora, esto nos va a servir. Si nos venimos al editor, aquí tenemos dos cosas. Tenemos nuestro main player config. Perdón, les explico lo que he hecho. Lo que he hecho aquí ha sido crearme una carpeta llamada data assets y, al igual que con los data tables, si yo me vengo a miscellaneous, yo puedo crearme un data asset. Y este data asset acepta varios tipos. Nosotros aquí, ¿qué debemos meterle? Pues debemos meterle rlda character config. ¿Ok? Y esto nos va a crear un data asset. Este data asset lo he creado para que lo tenga el personaje en específico, el main player. Por eso se llama main player config. Y como vemos, aquí tenemos el stat de health a 50 por defecto, el stat de movement speed o velocidad de movimiento 400 y el rate of fire o cadencia a 1,3. ¿Ok? Como último paso, antes de ya terminar este vídeo, lo último que debemos hacer es venirnos al main player y como vemos, aquí es lo que me explico, que no debe estar atacheado a nada, es porque va justo debajo de esta línea. ¿Ves? En esta línea van todos los actor components que nosotros podamos crear o que ya estén creados, como un character movement. Un character movement es un actor component. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro stats component, que como vemos tenemos aquí nuestro array de stats y aquí tenemos los delegates, o aquí se van a llamar dispatchers, o modify base, o modify current, etcétera, etcétera. Lo único que nos falta es en el BP main player, o sea, digamos en el class defaults del actor, decirle que el BP main player va a tener en character config nuestro DA o data asset main player config. Esto va a ser, por ejemplo, que si yo escribo esto aquí, donde lo que vamos a hacer es que nos imprima por pantalla nuestras stats con el valor, pues esto lo que va a hacer es que si le damos al play, nos va a salir rate of fire base 1.3, 1.3, movement speed y movement speed 400, 400 y el health 50, 50. Que son ni más ni menos que los valores de el data asset. Si yo esto lo pongo en 150, pues como vemos, la salud la modificaba a 150. Estupendo. Hemos creado ya un sistema de stats desde cero en C++, completamente funcional. En los próximos vídeos empezaremos a darle uso a este sistema de stats y a modificar sus valores correctamente y, pues, por ejemplo, a que estén asociados a lo que se pretende que se asocien, como puede ser la velocidad de movimiento del personaje, la propia salud del personaje o, pues yo qué sé, por la cadencia o lo que sea. ¿Ok? Pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y nada más que decir. Una vez más, recordarles que si les ha gustado este contenido pueden darle a like, pueden suscribirse, pueden comentar y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Nos vemos!